Esto es Crónicas del Mundo, historias que cruzan el tiempo y los continentes. By Capeco. Prepárate para descubrir relatos que marcaron el destino de países, pueblos y culturas. Esta es tu ventana al pasado para entender el presente. Comencemos esta aventura. Mucho antes de que los mapas trazaran las líneas de la Argentina moderna, este vasto territorio era un mosaico vibrante de culturas vivas. Desde las yungas del norte hasta los vientos de la Patagonia, los pueblos indígenas tejieron su historia con tierra, río y fuego. Eran los dueños ancestrales de esta tierra, viviendo en armonía con la naturaleza mucho antes de la llegada de cualquier foráneo. Más de 30 naciones originarias habitaban estas tierras, cada una con su lengua, sus creencias y su modo de entender el mundo. En el vasto sur, por ejemplo, los mapuches y los tehuelches dominaban la Patagonia. Los tehuelches, nómades cazadores, recolectores, se movían siguiendo las rutas del guanaco y el ñandú, desarrollando un profundo conocimiento del territorio y una cultura material basada en el cuero y la piedra. Hacia el siglo XVIII, sus poblaciones rondaban las 10.000 a 20.000 personas. Los mapuches, expandiéndose desde el actual Chile, eran guerreros formidables y agricultores ingeniosos, con una rica tradición oral y una espiritualidad ligada a la tierra, la Ñuque Mapu. Más al norte, en la imponente región andina, los diaguitas y calchaquíes construyeron sociedades complejas en los valles del noroeste. Eran agricultores sedentarios, maestros de la irrigación y alfareros excepcionales, con sus famosas urnas funerarias. Sus asentamientos fortificados, como el Pucará de Tilcara, dan testimonio de una organización social avanzada. Se cree que su población pudo haber superado los 100.000 habitantes en su apogeo, alrededor del siglo XV. En las exuberantes selvas del noreste, los guaraníes vivían en comunidades seminómades, practicando la agricultura de roza y quema. Expertos en el uso de la canoa y la recolección de frutos, tenían una rica mitología y rituales asociados a la naturaleza y a sus dioses, como Tupã. Su lengua ha perdurado hasta hoy. Se estima que en el siglo XVI, la población guaraní en el territorio argentino podría haber alcanzado las decenas de miles. En el Gran Chaco, los Huichí, Com y Mocovíes habitaban las extensas llanuras. Los querandíes en La Pampa y los comechingones y sanavirones en Córdoba también forjaron sus propias identidades. En Cuyo, los huarpe desarrollaron una profunda conexión con el oasis y la vida en el desierto. Cada pueblo, un universo de saberes y tradiciones. El movimiento era constante. Algunas tribus eran seminómades, otras sedentarias. Hubo alianzas, enfrentamientos y desplazamientos incluso antes de la llegada europea. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores europeos a partir del siglo XVI, el panorama cambió drásticamente. Los conflictos se transformaron en una lucha desigual contra invasores con armas y, crucialmente, enfermedades desconocidas. La viruela, el sarampión y la gripe, traídas por los europeos, diezmaron poblaciones enteras que no poseían inmunidad. Muchos pueblos, como los charrúas de la banda oriental y Entre Ríos, o los pampas de la llanura central, sufrieron desplazamientos forzados y vieron sus tierras ancestrales reducidas. La resistencia fue variada y heroica. Las guerras calchaquíes, que se extendieron desde el siglo XVI hasta el XVII, vieron a los pueblos del noroeste defender sus tierras con una ferocidad legendaria. Otros, como los comechingones, fueron casi invisibilizados por el avance colonial. Por otro lado, el avance mapuche desde Chile hacia la Patagonia durante el siglo XVIII generó nuevos reacomodos territoriales y alianzas con otros pueblos, en un intento
de mantener la autonomía frente a la creciente presión española y posteriormente criolla. Mientras tanto, las misiones jesuíticas reubicaron a miles de guaraníes en reducciones, evangelizándolos y reorganizando su vida comunitaria, aunque a menudo conservando parte de sus tradiciones. El siglo XIX trajo consigo la consolidación del Estado argentino y con ello las trágicas campañas militares contra los pueblos del Chaco y la tristemente célebre Campaña del Desierto entre 1878 y 1885. Estas expediciones militares, lideradas por el general Julio Argentino Roca, buscaron expandir las fronteras del Estado hacia el sur y el oeste, incorporando vastos territorios indígenas a la soberanía nacional. Miles de indígenas fueron asesinados, desplazados o sometidos, y sus tierras arrebatadas para la ganadería y la agricultura. Fue un golpe devastador que marcó el fin de la independencia de la mayoría de los pueblos originarios. Hacia finales del siglo XIX, la población indígena total se había reducido drásticamente, representando quizás menos del 5% de la población del territorio. Para los pueblos originarios, el mundo no era un lugar para dominar, sino para dialogar. La Pachamama, la Madre Tierra, el Sol, el trueno, los espíritus del monte y los ancestros eran parte de un mismo tejido vital. Esta cosmovisión profunda se manifestaba en sus creencias religiosas y rituales, una ventana a una conexión inquebrantable con la naturaleza y el cosmos. Celebraciones como el Inti Raymi, fiesta del sol de origen incaico, adoptada por pueblos del noroeste, o el Arete Guazú, gran fiesta del pueblo guaraní chiriguano, siguen vivas, aunque en contextos diferentes. Los rituales chamánicos, con el uso de tabaco y fuego, buscaban la armonía entre el ser humano y el entorno natural, a través de ofrendas, danzas y cantos ancestrales. Para estos pueblos, la tierra no es una mera propiedad, sino un ser vivo, una fuente de vida y sabiduría. La medicina tradicional, basada en el conocimiento de hierbas y plantas, también sigue siendo una parte vital de su herencia. A pesar de siglos de adversidad y violencia, el legado indígena de Argentina persiste y late en el corazón de nuestra cultura. Costumbres ancestrales se han arraigado en nuestra identidad nacional. ¿Quién no ha compartido un mate, esa infusión heredada de los guaraníes? ¿O disfrutado de un nutritivo locro o unas empanadas, platos con profundas raíces andinas? Nuestro vocabulario está salpicado de palabras de origen quechua, guaraní o mapuche, como choclo, puma, quincho o cancha. El trenzado de cuero, la cerámica decorada, los tejidos con motivos geométricos. Todo eso viene de saberes milenarios que siguen vivos en las manos de artesanos y en la memoria colectiva. Las curiosidades de estas culturas son inagotables, desde la complejidad de los quipus incaicos, utilizados por los diagüitas influenciados por el imperio para registrar información, hasta la transmisión oral de mitos y leyendas que explican el origen del mundo y la vida. Su tiempo lo dedicaban a la subsistencia, sí, pero también al arte, a la música, a la narración de historias alrededor del fuego y a la educación de las nuevas generaciones en el respeto a la naturaleza y a sus ancestros. Hoy, si bien las proporciones de población indígena pura son menores en los registros históricos, las comunidades continúan vivas y luchando por el reconocimiento de sus derechos, la recuperación de sus tierras y la preservación de sus lenguas y tradiciones. Según el Censo Nacional 2022, más de 1.8 millones de personas en Argentina
se reconocen como pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas, lo que representa aproximadamente el 4% de la población total. Pero los números no cuentan todo. Durante décadas, las comunidades fueron silenciadas, invisibilizadas, expulsadas. Hoy, pueblos como los Cola en el noroeste, los Wichi en el Chaco, los Com y los Embía Guaraní en el noreste, los Mapuches en el sur y muchos otros grupos en todo el país resisten y reafirman su identidad en el siglo XXI. Llevan consigo la fuerza y la memoria de generaciones que se negaron a ser borradas. Las crónicas de los pueblos indígenas autóctonos de Argentina son un recordatorio de la inmensa diversidad que ha forjado nuestra nación. Sus historias de resistencia, adaptación y persistencia son fundamentales para comprender quiénes somos hoy. Esta primera página es solo el inicio de una historia vasta. En los próximos capítulos exploraremos pueblo por pueblo, su historia, su resistencia y su legado. Porque entender el pasado indígena es también entender quiénes somos hoy. Argentina no se entiende sin sus pueblos originarios. Sus voces, aún silenciadas, siguen hablando a través del viento, la tierra y la memoria. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo Aycapeco, activar la campana para no perder ninguna crónica nueva y darle me gusta para apoyar nuestro trabajo. También déjanos un comentario de qué historia querés descubrir. Nos vemos en una próxima crónica.